Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información, recordándoles que Víctor en Vivo es también Víctor Online y que ustedes pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Usted entra a YouTube, busca Víctor en Vivo, le da suscribirse y allí pues recibe las notificaciones para recibir el contenido de nuestro programa, nuestros comentarios, entrevistas, todo lo que usted desee conocer sobre las diferentes propuestas que llevamos a ustedes diariamente. También recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales en nuestra cuenta de Instagram, @VictorEnVivo, también en Twitter, @VictorEnVivo, nuestra página de internet victorenvivo.com y nuestro fanpage en Facebook, Víctor en Vivo. Muchas gracias por el honor y el placer de su sintonía. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con una gloria del periodismo, de las artes, de la cultura y un hombre muy culto, además de que es un parlanchín, un hombre que tiene una gran habilidad para comunicar y hablar de la vida y de diversos temas. Me siento muy honrado de poder entrevistar a don Mario Emilio Pérez, periodista y escritor de la República Dominicana. Muchas gracias. Y escuchando esos elogios inmerecidos que me has prodigado, recuerdo un cuento que hacía Freddy Vera, caramba, aquel gran hombre, quizás el artista más completo que ha dado la República Dominicana. Sin lugar a dudas. Sí, y Freddy decía del hombre que muere y un amigo que tenía algunos 30 años que no lo veía porque estaba fuera del país, se acerca al ataúd y dice: ¿estás ahí? Tú que fuiste un hombre que nunca tuviste una aventura fuera de tu matrimonio, que fuiste un esposo ejemplar, que jamás tocaste a tu esposa siquiera con un pétalo de rosa. Y la viuda le dice a una de las hijas, con disimulo: asómate al ataúd, a ver si es tu papá el que está allá adentro. Porque estamos en el velorio equivocado. No, pero en su caso quedó corto, don Mario Emilio, porque Gracias. usted es una persona que se ha ganado el respeto, el cariño y la admiración de mucha gente en este país, incluyendo, y ahora que usted lo menciona, a don Freddy Verajoico, Sí. que siempre expresaba su admiración por usted en público, Sí, de manera pública, y que él decía que se sentía honrado de poder contar con su talento cuando usted participaba junto a él en la producción del programa Punto Final. que fue un toque de queda. Sí, pero usted no solamente estuvo en la parte de Punto Final cuando alcanzó sus mayores niveles de éxito, tanto en audiencia como en facturación, sino que usted empezó en sus Sí, no. inicios. Éramos 4 personas: Socorro Castellano, Víctor, que fue también Víctor Tavera, que con un pianito diminuto, Freddy, Francis Santana y yo. El quinteto. Eran Era ustedes un- cuatro era un- con era Víctor un como... Víctor, Sí, Víctor musicalizando. sí, era el director musical. Sí, Eran éramos- don Freddy Verajoico, doña Socorro Castellanos, don Francis Santana, don Mario Emilio Pérez y don Víctor Sí, Taveras. señor. Un quinteto. Y luego fue... Y fíjate la paradoja que cuando se aumentó, ¿verdad?, el personal, la gente decía que le gustaba más en los inicios. Porque era de 1 hora al principio y era Exacto. tarde, era de 11 a 12 o de De 12 a 1. de 11 a 12. De 11 a 12, que era para competir. Colorvisión abrió ese programa para competir con el show de la noche que hacían tenía Jochi Santos Jochi y José Santos. Eduardo. En paz Exactamente. descanse, José Eduardo Martínez, en Teleantilla, Canal 2. Pero tú tienes una memoria fantástica para... Yo era un niño y lo recuerdo, Sí. lo recuerdo. Le confieso algo, se lo voy a decir aquí públicamente. Mi madre ha sido siempre muy estricta en cuanto al cumplimiento de ciertos horarios para fines de crianza. Sí. Y entonces a las 10 yo tenía ya que estar bañado, en pijama, habiendo cenado, con la tarea lista y tenía que cepillarme los dientes y irme a acostar. Y como yo sabía que Punto Final era a las 11, yo me acostaba, supuestamente, o realmente, Sí. y entonces me despertaba y me levantaba calladito y me iba a la televisión de la sala para poder ver con el volumen bajito y yo Sí. pegado a la televisión para yo poder oírlo sin que ella se diera cuenta que yo estaba en eso. No fue un programa... Bueno, el cardenal López Rodríguez era uno de los fieles teleaudientes de Punto Final.
¿Y cómo recuerda usted, don Mario Emilio, esa época? ¿Cómo le llama Freddy Verasgoico para producir ese programa? Y ahí mismo, ¿cómo diferencia usted la televisión de ayer versus la televisión de hoy? Fíjate, el humor, que era quizás la faceta más importante de Punto Final, estaba constituido por humoristas con conocimientos, aficionados a la lectura. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Freddy caracterizaba a Napoleón y Nani Peña tenía que caracterizar a Josefina, ambos tenían que haber leído sobre esos personajes históricos. Y noto que ahora hay excelentísimos humoristas muy buenos y con una producción muy depurada, pero como ya el libro, sobre todo el libro impreso, está en una En vías de extinción. En una etapa así, casi agónica, entonces hay muchos que no tienen quizás el conocimiento, la cultura para caracterizar personajes históricos, porque incluso ya la juventud de hoy no conoce a los próceres dominicanos, es increíble. Mucho menos a grandes generales de batallas a nivel internacional. Exactamente. Y una cosa, don Mario Emilio, ¿cómo le contacta a don Freddy Verasgoico para hacer esa producción de Punto Final? Fíjate, él en otro programa que tenía, creo que era, lo tenía con Jackie Núñez. Entonces él y yo hicimos empatía y él un día me llama y me dice, mira Mario Emilio, tengo una idea, un programa. Entonces me dijo quiénes lo íbamos a constituir, quiénes los íbamos a conformar, de 11 a 12 de la noche. Y yo dije, Freddy, pero ese es un horario ya para personas que pasábamos de 15 años de edad, casi homicidas. Entonces cuando me dijo el salario, entonces me di cuenta que no solamente no era homicida, sino que iba a contribuir al sustento y por ende a la permanencia en el mundo de los vivos. O sea, fue un buen, digo, no fue un salario que uno podía... Pero que valía la pena sacrificarse, sí, para acostarse tarde. Claro, claro. Sobre todo, que fíjate lo que es la vida. Yo, cuando me hice locutor, me inicié en la radio con un horario de 11 de la noche a 4 de la madrugada. Pero yo tenía, ¿usted amanecía? Pero yo tenía 26 años. ¿Dónde? ¿En qué emisora, don Mario Emilio? En Radio Tricolor. Usted amanecía de 11 a 4. Y era estudiante de Derecho en esa época. Y tenía una novia que incluso las 3 primeras veces que sintonizó el programa se durmió. Y yo por poco termino el romance, porque consideré que no había una entrega suficiente, ¿verdad? Para mantenerse por lo menos despierta durante ese tiempo. Exactamente. Dígame, sí, una cosa, don Mario Emilio. Pues él me llamó y entonces me dijo que iban a hacer ese programa. En principio, Ibelice, mi esposa, se opuso, porque tú sabes que, al igual que tu padre, los políticos muchas veces son como circunspectos y además cuidan mucho la imagen. Y entonces ella pensó que el mosquitero la iba a desprestigiar con un programa como ese. Pero después ella, la gente le hablaba bien y entonces eso, en lugar de debilitar el matrimonio, lo consolidó. Y se entusiasmó con la idea de saber de su participación tan destacada en ese programa. No, y otro elemento, hubo razones de peso, el salario. De peso. El salario, sí, razones. Mire, de peso. Don Mario Emilio, usted representa, para quienes conocen a la profesora Ibelice Prats Ramírez de Pérez, ex secretaria de Estado de Educación, ex presidenta del Partido Revolucionario Dominicano, la única mujer que ha sido presidenta de un partido político mayoritario en la historia política de este país. Y además una gran educadora, una mujer muy culta, al igual que su esposo, don Mario Emilio. Yo les voy a ser sincero, sí, hay dos parejas que yo considero que son las dos parejas que representan un mayor nivel de cultura, que no solamente lo profesan en las aulas, sino también que debe ser un privilegio
tener el placer y el privilegio de escuchar una conversación de ustedes tras bastidores o debajo del mosquitero, como le dice usted, que son la profesora Ibelice Prats Ramírez de Pérez y don Mario Emilio Pérez y don Rafael Toribio y doña Muquien Sambén. Sí. Entonces, a quienes sabemos de esa trayectoria de tanta cultura y conocimientos en ese matrimonio, pero a su vez con caracteres tan disímiles, con temperamentos tan distintos. Sí, señor. Ella tan circunspecta y siempre pensando, como usted decía, en la política, en la imagen, y usted tan relajado y una persona que tiene un sentido del humor y que expresa a través de los medios de comunicación sus puntos de vista sin ningún tipo de tapujo. ¿Cómo fue el enamoramiento de Mario Emilio con Ibelice? ¿Y cómo se ha desarrollado ese matrimonio durante tantos años con esa diferencia en temperamentos? Fíjate, cuando yo conocí a Ibelice fue algo circunstancial y que incluso se produjo pese a lo que yo externé para que se produjera ese encuentro. Yo era reportero del periódico El Caribe y tenía una amante, vamos a usar el término, porque el concubina es poco poético. Y entonces Manuel Durán, que era reportero gráfico, teníamos una enllavadura porque él tenía a su vez una relación con una parienta de la infrascrita. Y entonces Cuchito Álvarez me dice un día, teníamos una cita con las dos hermanas, y Cuchito, mira, Mario Emilio, Durán, para que vayan al Ateneo, que hay un conversatorio sobre educación. Y yo le dije, pero Cuchito, yo llegué a tener una estrecha relación con Mario Álvarez Dugan, y le digo yo, mira, tenemos una jugada. Y dice, no, recojan, como son escritas las ponencias, recójanla y mañana tú la trabajas y Durán que tire la fotografía. Digo, muy bien. Cuando llegué, estaba Ibelice en su turno. Y yo no creía en eso de amor a primera vista, pero como que me gustó, me agradó. Le conectó seguido. Pero inmediatamente, y además, no solamente mostraba cultura en su exposición, sino humor, porque después te voy a decir que Ibelice tiene, yo creo que tanto sentido del humor como yo, y voy a hacer un par de anécdotas que ponen de manifiesto eso. Entonces, la vi, pero vi que se acercaron 2 o 3 hijas de ella. Y yo dije, caramba, es casada. Y le dije a Durán, bueno, vámonos para la jugada. Pero, ¿por qué es casada? Pero si no, yo la hubiera enamorado. Pocos días después, cuando ya yo trabajaba en Última Hora, había renunciado del Caribe para ir a Última Hora, porque como estudiante de Derecho, al ser un vespertino, pues tenía más oportunidad para estudiar. Y llega Jesús de la Rosa, muy amigo de Ibelice, y la menciona. Digo, a mí me gusta mucho esa señora, pero es casada. Y dice Jesús de la Rosa, ¿quién dijo que es casada? Digo yo, pero yo la vi. Dice, no, ella es divorciada. Digo, dame teléfono, dirección y todo. Y entonces la llamé para hacerle una entrevista, ¿verdad? Y de esa entrevista comencé a darle muela, porque la naturaleza es muy sabia. A lo que nos resta atributos estéticos, nos da facultad de muela para compensar ese déficit. ¿Estamos hablando de qué año, don Mario Emilio? En el 70. En el 70, o sea, ¿qué tiempo después se casaron? Como 4 meses después. O sea, en el mismo 70. El 26 de diciembre. Del 70. Sí, señor. Estamos hablando, don Mario Emilio, que ya ustedes tienen 49 años. 48, cumpliríamos el 20. O sea que están a ley de meses para las bodas de oro. De oro, sí. 50 y mira años. Que solamente yo defino el matrimonio mío con Ibelice como belicosamente estable. ¿Cómo así, belicosamente estable? Porque nada más hemos echado un solo pleito en ese matrimonio. ¿Cómo va a ser? Sí, lo comenzamos el día de la boda y lo estamos terminando.
O sea, que ha sido un pleito permanente. Sí, porque Belice, Tiene carácter fuerte. un carácter muy ¿Y fuerte. cómo usted aguanta ese carácter fuerte? Bueno, porque los hombres que tenemos escasa vocación de poder, buscamos mujeres así, ¿verdad? Para un mecanismo también de compensación. Pero ¿no entiende usted que ella, sabiendo de sus atributos y de sus dotes literarias y de su poder de convencimiento a través de esa labia suya, no tenía ella temor y quizás un exceso de celo y cuidado y quizás muy estricta en el manejo de las libertades al esposo Mario Emilio Pérez? Cuando nosotros nos casamos, y ahí se pone de manifiesto el sentido del humor de Ibelice, ella me celaba mucho porque yo, como fui locutor radial, sabe que los locutores radiales en una etapa tuvimos mucha pegada con el bello sexo. ¿Por qué? Una mujer te llamaba para pedirte una canción o varias, tú la complacías, entonces cuando ella llamaba para agradecer, yo estudiaba la letra de la canción y digo, aquí puede haber un desengaño amoroso, aquí hay una traición. Y entonces cuando ella llamaba para agradecer, yo le decía, esa canción le gusta a usted por el intérprete, por la orquesta, por la letra o la melodía. Entonces algunas se echaban a llorar porque habían sufrido un desengaño. Y entonces usted sabe que cuando uno se convierte primero en consejero y luego pasa a consolador. Y así, bueno, entonces Belice, bueno, tenía un celo excesivo conmigo. Hasta que un día yo le dije, pero ven acá, Belice, ¿tú no te das cuenta de que mi fealdad es garantía de fidelidad? Y ella me dijo, usted se equivocó, yo no tengo la exclusividad del mal gusto. Pero antes, los locutores, como usted señala, eran además de terapeutas y consejeros, tenían que ser psicólogos, Claro. porque muchos casos que le llegaban a esa cabina, ya sea por teléfono y hasta personal, Sí. para trabajar el mal de amores. Sí, pero sobre fíjate, todo en horas de la madrugada. eso te iba a decir que mis padres primero se oponían a que yo trabajara en ese horario, pero luego accedieron. Yo le dije, no, yo lo que quiero es aprender a manejar los controles, como era necesario en esa época. Y además siempre uno consigue gente, hace relaciones, en fin, accedieron. Entonces, ¿cuáles eran los oyentes de mi programa, que se titulaba Serenata Viajera? Mujeres que ejercen el más antiguo oficio del mundo. Alistados y oficiales de las servicio. Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, vigilantes, ¿tú me entiendes? Sí. Y entonces, como es natural, entre mis, yo diría, aventuras, figuraron muchas de esas que ejercen el antiguo oficio. Porque ¿qué hacían a veces? Me decían, tú debes estar muy débil trabajando a esa hora, como a las 2 de la mañana, y se aparecían allá con sándwich y jugo. O sea, yo recuerdo con deleite esa etapa de mi vida. Mire, don Mario Emilio, usted representa, y yo recuerdo ciertas anécdotas en sus participaciones con temas muy calientes en Punto Final, usted representa lo que es el tigueraje en el hombre dominicano. Sí. El hombre dominicano tiene un tigueraje que rebasa el tigueraje de hombres de otros países. Sí, señor. ¿Coincide con eso? Claro que sí. ¿A qué usted atribuye eso? Fíjate, si no fuera por el que sabe burlarse de su propia desgracia, que es una de las características nacionales del criollo, no hubiera podido resistir ese azaroso devenir histórico que ha tenido. Fíjate que el dominicano se burla hasta de su pobreza. Yo recuerdo que yo tuve un vecino que era pintor y desabollador, y cuando él no estaba trabajando, él decía, bueno, tengo hasta los hierros empeñados. Los hierros eran las herramientas, ¿verdad?, con las que él trabajaba. Y a veces él estaba sentado en la puerta de su casa a la 1 de la tarde, y yo le decía, Guillermo, ¿cómo está la cosa? Y me decía, aquí, reposando el hambre. Porque hay una expresión, tú sabes, ¿verdad?, de reposar la comida. Sí, la siesta. Entonces él decía que no, que él estaba reposando el hambre. El dominicano tiene un tigueraje, sobre todo para el tema de las mujeres. Sí.
Bueno, y además, dice un amigo que el hombre dominicano que no come arroz con habichuelas, no echa una mala palabra cuando está disgustado, ni es mujeriego, no es digno de confianza. Entonces, por ejemplo, el alcohol es parte prácticamente cotidiana del hombre. Eso es intrínseco de la cultura del dominicano. Sí, señor, del hombre dominicano. Usted va a visitar a un amigo y lo primero que le ofrece, si es temprano en la mañana, café, pero si es en la noche, trago. ¿Qué tú quieres? Yo tengo, entonces te enumera las diversas, el menú etílico que tiene. Y yo vi una vez en un tugurio de mala muerte, que me llevó un amigo que vivía en un barrio apartado, un letrero que nunca he olvidado. Era un restaurantico muy modesto y decía, si bebe para olvidar, pague antes de empezar. Sí. Y porque se dice que uno bebe cuando tiene un desengaño. Claro, claro. Y en una barra y la propaganda, la promoción es gratis, una barra muy conocida, que es la barra Dumbo, tú tienes que haberla visitado varias veces, que está ahí en la Independencia, un letrero que dice, no temas solicitar crédito, se lo negaremos con amabilidad. Hay uno también que dice, hoy no fío, mañana sí, pero se repite. Sí, claro. Eso es. Mire, don Mario Emilio, la diferencia, un hombre ya de su edad, de su experiencia, de su cultura y conocimiento de la vida, la diferencia entre la televisión y la radio de hoy, los medios de comunicación de hoy, versus la televisión, la radio y los medios de comunicación del ayer. Sí, bueno, vivimos desafortunadamente para los que como yo hemos tenido una larga trayectoria publicando libros, 26 obras. Lleva 26 títulos ya. Sí, cada una con más de una edición. Esta cultura digital a nosotros nos apena. Por ejemplo, la música. Tú estás, ¿verdad?, como en un periodo de transición. Viviste la etapa romántica, seguro te enamoraste de una noviecita y bailando con ella fue que la conquistaste. Entonces quizás años después recuerdas con la letra de ese bolero, ¿verdad?, ese romance. Claro, claro. Pero la juventud de hoy, ¿no? No, los hijos míos no saben lo que es el bolero. No, yo tengo... Y se lo pongo y le molesta, se ponen unos audífonos ahora y se ponen a oír al alfa ellos. Exacto. Bueno, mi nieto, que tiene 16 años, no conoce el bolero y el merengue lo baila así, pero no es que realmente disfrute esa música. Y por ejemplo, yo compartía con mis hijos hace varios meses cuando salió la serie de la vida de Luis Miguel en Netflix. Sí. Y ellos la veían conmigo, yo creo, más por compartir la experiencia de verla, pero no les llegaba igual, no lo comprendían igual que como nosotros, que conocimos a Armando Manzanero, a Agustín Lara, a Jorge Negrete, a Lucho Gatica, a María Félix, o sea, ellos ni lo conocieron, ni les interesa conocerlo. Exacto. Como tampoco la historia, como usted hablaba ahorita de Napoleón y Josefina, sí, por ejemplo. Sí. Dicen que Josefina, a propósito, que le iba a preguntar ahorita, dicen que Josefina le hizo pasar varios dolores de cabeza a Napoleón. Bueno, Napoleón, siendo el hombre más poderoso, no podía con su mujer. En un momento determinado, e incluso ella le fue infiel con lugartenientes, con oficiales de su ejército, ¿sí? Hay un mariscal Neri, algo así, que fue amante de ella. Claro, él después se vengó cruelmente. Cuando ya se desenamoró, entonces ya él le jugó la misma. Pero en esa época, una época, estamos hablando del siglo XVIII, el hombre tenía un mayor nivel de poderío, digámosle así, o de influencia y control sobre la mujer. El machismo estaba más arraigado, más acentuado. La mujer no se había incorporado masivamente a la producción como hoy. Bueno, yo vi el caso de mi padre. Papá fue un jefe omnímodo en mi casa. Yo recuerdo que papá le dijo un día, no quiero ver a la vecina aquí en esta casa. Y mamá le preguntó, ¿y por qué?
tiene cara de chismosa. Y entonces cuando yo estaba ahí cerca y le dije, papá, ¿y cómo son las caras de chismoso? Y me dijo, mire. O sea, Una tabana. exacto. Yo incluso escribí una novela que creo que le obsequié un ejemplar a tu padre, que como tú sabes somos hermanos afectivos, titulada Dos machazos mujeriegos, que trata de un hombre que es mi padre, el personaje, ¿verdad? Aunque no, uno siempre modifica en algo las situaciones y los caracteres. Y yo, como es natural, mediante las lecturas y ya viendo otro tipo de mujer diferente a la ama de casa tradicional, que fue mi madre, no tenía ni tengo los valores machistas de papá, además no lo hubiera podido ejercer con Ibeliz. No, no hay forma. Claro, entonces, pero sin embargo, tenía rezagos de ese machismo, porque ahí fue que yo me crié. Claro, la cultura aprendida. Por ejemplo, cuando mi hijo Milovan, ¿verdad? Ya un hombre cuarentón, lloraba, yo le decía, los hombres no lloran, porque ese era el criterio que había en esa época. Y entonces Belice me decía, los hombres sí lloran, llore. Y me he dado cuenta hoy que eso es una gran terapia. Sí. El mayor desahogo que puede tener una persona frente a un dolor determinado son las lágrimas. ¿Cómo evalúa usted la diferencia en el modelo de crianza y educación de esa época, siendo usted un niño frente a sus padres, a lo que es el modelo de crianza de hoy? Total y absolutamente diferente. Te voy a poner un ejemplo que tú quizás no lo viviste, como es natural, porque ya tu padre un intelectual y tu madre también, una mujer de Sí, ideas avanzadas. chapeado a la antigua los dos. Sí, pero fíjate, cuando yo, frente a la humildad de mi familia, que a veces se traducía en orfandad de cuchara, me metía en la cocina casi siempre con la esperanza inútil de que iba a encontrar algún bocado, y papá llegaba y me veía en la cocina, me echaba un regaño. Los hombres no entran a la cocina. La cocina son para las Es mujeres. las mujeres, ¿O sí. es que acaso usted me va a salir? Y entonces él pensaba que quizás yo, por meterme en la cocina, estaba mostrando aficiones cundanguiles. Sí, una desviación. Exacto. En el interés sexual. Sí, exactamente. Increíble, pero era así, Sí. ¿eh? ¿Tú sabes cuándo papá después ya no pulseó mucho, ni me recriminó, ni me regañó por meterme en la cocina? Cuando una vecinita fue a casa a dar la queja de que yo la brechaba. Entonces, cuando le dio la queja, porque me sorprendió. Ya él se tranquilizó ahí. No, pero fíjate, oye lo que pasó. Ella fue a dar la queja a eso de las 8 de la noche. ¿Y cómo usted la brechaba? ¿Dónde? Porque yo tuve la circunstancia que fue, yo diría, providencial. Primero, de que ella estaba bien diseñada. Segundo, que eran contiguos su dormitorio y el baño de mi casa. ¿Ventana con ventana? No, eran paredes, las dos casas eran de madera, entonces La endija. las paredes eran de zinc. Okay. Y entonces cuando... Habían unos hoyitos. Claro, entonces cuando ella... Y había una línea de directo. comunicación entre el hoyito del lado suyo y el hoyito del lado de ella. Y además la circunstancia de que cuando estaba oscuro el cuarto de baño y el de ella estaba encendido, uno sabía ya dónde estaba. Uno lo ubicaba. No, fue una cosa. Entonces, pero ¿qué resulta? Que uno, en casa había tal prángana, que era lo que se decía, lo que es olla, oye. Se cayó una puerta y entonces lo que pusimos fue una hoja de zinc. Y yo cuando entraba, por más esfuerzo que hacía ruidos. Y entonces ella fue más o menos dándose cuenta. Se dio cuenta que usted estaba ahí. Y en una salió y yo dije, ¿y para dónde irá ahora a esta hora? Y fue entró a casa a darle la queja a mamá y rápidamente corriendo se le escapó a mamá y empujó
el zinc. Y ahí está usted. Ahí estaba yo, y el zinc me cayó arriba, me dice, me está brechando, digo, mentirosa. Bueno, que resulta que mamá, con ese convencionalismo y conservadurismo, ¿sabe lo que es eso? Ay, ¡Qué vergüenza! qué vergüenza. Gente que son como familia de uno. ¿De casualidad no se mudaron de ahí? Exacto. Deja que venga tu papá. Ay, 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 Y ay. yo asustado. Bueno, afortunadamente papá, que era libador de cerveza sobre todo. Levantaba mucho el codo. Sí, llegó tarde y ya yo estaba durmiendo y todo el mundo durmiendo y no me vio. Pero al día siguiente mamá le dio la queja y él, bandido, y me amagaba y yo, qué vagabundería, qué vergüenza, Dios mío, él tenía un negocio de lavandería, estábamos en mejor posición económica, tenía un negocio de lavandería, nosotros vivíamos en San Miguel y el negocio estaba en Villa Consuelo. Y me dijo, vamos a la lavandería ahora. Desde ahora para allá estábamos en vacaciones. Y lo puso a trabajar allá. Bandido. No, espérate. Y cuando vamos por el camino me dice, yo tenía que disimular delante de la vieja, pero ya yo sé que tú vas por el camino correcto. ya yo sé que tú eres un machazo de hombre, caramba. Entonces me dijo, ¿y cómo es esto? Yo le expliqué, donde quiera que tú veas un papelito, así que tapa un hoyito, por ahí es directo. Y el otro día me dijo, ¿y por qué tú no me habías dicho nada? ¿Por qué tú no me habías dicho eso antes? Sí. Para que tú veas cómo había la homofobia que había en esa época. Increíble, ¿no? Increíble. Papá tenía terror de que a un hijo con el devenir del tiempo le gustara ponerse los hombres de mochila. Sí. Y entonces él, cuando vio ya por esa brecha que yo iba por el camino heterosexual, bueno, ya. Se sintió ya tranquilo. Sí. Mire, don Mario Emilio, aunque la profesora Ibelice Prats Ramírez de Pérez es una de las principales dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y ha expresado a través de sus artículos críticas al sistema de gobierno actual del presidente Danilo Medina, en lo personal, Mario Emilio Pérez, ¿cómo evalúa, cómo cataloga al presidente Danilo Medina? Bueno, tú sabes que aunque yo no me he cuidado mucho por razones de mi profesión de periodista, me he cuidado mucho de inscribirme o de participar en política activa. ¿Nunca se le ha visto involucrado en la actividad política? No. Y cuando me preguntan, yo siempre digo que soy del partido que es mi mujer, o sea, por razones de mosquitero. Porque tú te imaginas cómo sería un matrimonio con... Tenemos diferencias, pero yo creo, independientemente de que por razones de mosquitero debo bascular hacia la oposición, que hay muchos aspectos positivos de este gobierno. Porque Ibelice, que fue en una época muy sectaria, últimamente no lo es tanto. O sea, es un poco, yo diría, mucho más objetiva, se permite, lo hizo con Hipólito, como lo hace ahora con Luis Abinader y con el mismo Hipólito. Ella está como directora del Instituto de Educación Política Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez. Ella últimamente, claro, ella quiere y está trabajando arduamente a pesar de su añeja edad por el triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Pero yo siempre trato de ser lo más objetivo posible en materia política y creo que en muchos órdenes, por ejemplo, te voy a poner, yo viví la circunstancia, incluso familiar, de mujeres que no podían trabajar porque ama de casa tradicional y además tenía que cocinar, lavar, planchar y atender a los muchachos cuando llegaban de la escuela. Resultado, la llamada tanda extendida para mí ha sido un logro que es muy difícil incluso de criticar. Fíjate que Ibelice cuando las critica, la tanda extendida, lo que señala fundamentalmente es que ese periodo vespertino, la tarde, como que los muchachos, después de haber pisado la segunda base estomacal y tener
útiles escolares, uniformes. No tienen nada, no hacen nada en ese lapso. No tienen ni siquiera una cancha, no tienen nada. Pero es el único aspecto que se puede criticar, porque después lo demás, de que ya esas mujeres de barrios pobres trabajan. Y tienen estancias infantiles para dejar a sus hijos Exactamente. recién nacidos. Sí, yo creo que ese ha sido uno de los logros. Y otra cosa, yo recuerdo que cuando Balaguer realizó aquel programa agrario, cuando yo oí el discurso donde él anunció que iba a realizar eso, yo le dije a Ibelice, mira, el doctor Balaguer, y prepárate, va a obtener popularidad con ese programa. Entonces Ibelice, que era, ¿verdad?, como joven y muy sectaria y radical, dijo, no, no, no. Y fíjate lo que pasó. Fuimos donde el profesor Bosch, que era máximo líder del PRD, Ibelice era miembro del partido, que vivía en la César Nicolás Penso, en una segunda planta. Y fuimos y le dijimos, mire, le dije yo a Ibelice, déjame hablar, digo yo, ¿usted no cree, profesor? No, 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 eso no tiene sentido, eso no va para ninguna parte. Digo, ¿por qué? Y me dice, hay intereses muy poderosos, cosa que era cierta, porque Balaguer tuvo que enfrentar oposición de sectores poderosos, como es natural, sobre todo el campo era en esa época, el sector campesino era mayoritario, no es como ahora que está basculando hacia las ciudades. ¿Y qué ocurrió? Que el Partido Reformista Social Cristiano, tú recordarás porque tu padre fue un alto dirigente de ese partido, tuvo una gran popularidad en el sector rural con esas leyes agrarias. Tanto es así que voy a hacer una anécdota. Tú recordarás que el Partido Revolucionario Dominicano en una época se caracterizó por una gran división que lo debilitó hasta el grado que lo ha mantenido fuera del poder mucho tiempo. Y en el año 86, entre Jacobo Magluta y Salvador Jorge Blanco, hubo diferencias abismales, hasta el grado de que hubo gente de una y otra cosa que se veían con una hostilidad increíble. Y cuando comenzaron los primeros cómputos en el centro, ¿verdad?, estaba un grupo de dirigentes y llegó uno de ellos, me voy a reservar su nombre, el pobre, porque ha tenido que vivir exiliado después de eso. Y dijo, Jacobo está arriba ahora, pero cuando llegue los votos del Cibao, donde Balaguer tiene mucha fuerza por las leyes agrarias, tú verás que Balaguer se va arriba. Así ocurrió. Y entonces una amiga mía, que me va a reservar su nombre también, le dijo, fulano, ¿es que tú quieres que gane Balaguer y que pierda Jacobo, que es el de tu partido? Y dijo, sí, a nosotros nos conviene más que Balaguer gane. Fíjate hasta qué grado llegó la división. Y entonces esa gran dama que se ha destacado mucho en la literatura, le dijo, mira fulano, todos tenemos derecho a equivocarnos con nuestros amigos, con nuestros adversarios jamás. O sea que así a grandes rasgos te digo lo que ha sido mi vida con una mujer que, como es natural, yo tengo o generalmente sigo al partido donde ella milita, pero nunca me inscribo y también trato cuando entrevisto en mi condición de, ¿verdad?, de productor de un programa de entrevistas televisivo, de ser lo más objetivo posible. Usted le deja la actividad directa en la política a su esposa. Sí, señor. Déjeme hacerle una pregunta, don Mario Emilio. Ahora escuchándolo hablar de esas diferencias entre el expresidente Salvador Jorge Blanco y el entonces presidente del Senado y candidato a la presidencia por el PRD, Jacobo Magluta, también expresidente, aunque por un breve lapsus de 43 días después del suicidio de don Antonio Guzmán.
¿Usted ve similitud entre las diferencias del expresidente Jorge Blanco y el expresidente Jacobo Magluta a lo que sucede hoy entre el expresidente Fernández y el presidente Danilo Medina? Fíjate, Jesús, ¿verdad? Ese inmenso, grande hombre, dijo certeramente que toda institución, toda entidad dividida perece. Y se puso de manifiesto la veracidad de esa frase inolvidable del manso rabí que fue sembrando sueños de redención en las almas de Judea, como dijo un escritor latinoamericano. ¿Qué ocurrió? Que yo, que soy muy dado a aplicarme los refranes, hay uno que yo no creo que sea verídico, que es el que dice que no se aprende en cabeza ajena. Claro, desde el punto de vista anatómico, fisiológico, no, pero en cuanto a las circunstancias y las experiencias que viven otros, uno aprende. Usted se puede ver en su espejo. Claro, claro, claro. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana y sus líderes aprendieron que la unidad es vital para mantener el poder y no ponen en riesgo el poder bajo ninguna circunstancia. Entonces yo creo que esa aparente confrontación entre el expresidente, ¿verdad?, Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina llegarán a un acuerdo que yo no sé cuál será, pero buscarán la forma. ¿Por qué? Porque nada que ponga en peligro el poder, ellos lo soslayan. No, están apegados al poder y a sus mieles y no lo pondrán en peligro. ¿Quién entiende usted que ha sido mejor presidente? ¿Leonel Fernández, Hipólito Mejía o Danilo Medina? Esa es una opinión que yo nunca podría sustentar. ¿Sabe por qué? Porque eso ocurre como con las diferencias entre los seres humanos, que unos son más defectuosos que nosotros en unos aspectos, pero nos superan en otros. Entonces, por ejemplo, el presidente Leonel Fernández, y lo dijo ayer en su discurso, enumeró las obras positivas que realizó. Pero también Hipólito Mejía puede enumerar obras importantes que realizó. Y Danilo Medina también puede mostrar. De manera que es muy difícil mensurar cuál, ahora en algunos aspectos sí uno supera a otro. Una cosa, don Mario Emilio, ¿cómo se siente un hombre al tener el honor, el privilegio de llegar a su edad y gracias a Dios conservar buena salud física y mental, sabiéndose ya en un estado avanzado de edad, viendo y viviendo esta sociedad de hoy en la que me imagino que a veces usted siente desencajar? Por ejemplo, no se me ocurre pensar usted viendo un video en YouTube o buscando una información en Google. Usted, al igual que mi padre, me imagino que prefiere ir físicamente al libro. Claro, claro. ¿Cómo se siente un hombre a su edad viviendo en este modernismo, en esta tecnología que nos ha invadido en nuestros quehaceres rutinarios, en todos los órdenes? Bueno, es que todo en la vida tiene su lado bueno. Ese gran comunicador que es Álvaro Arbelo, con quien mantuve una relación de añeja data cuando los dos trabajábamos en el periódico El Caribe, cita una frase, dice: hay virtud en el malvado y maldad en bondad, el virtuoso. Sí. ¿Por qué? Yo asumo ese concepto porque, muy bien, yo prefiero el libro físico, el libro impreso, pero me doy cuenta de las grandes ventajas que tiene la cultura digital. Por ejemplo, yo quise saber de Napoleón Bonaparte y me leí una gruesa biografía
creo que es de Emil Ludwig. Y hace poco, como había olvidado ya muchos de los aspectos y los sucesos y las características del Gran Corso, me fui a Google y puse biografía de Napoleón Bonaparte. Y en una hora yo sabía más de Napoleón que lo que aprendí en el grueso volumen. Claro, aquello fue una biografía novelada, claro. O sea, no era con rigor biográfico, pero hay muchos aspectos. Fíjate, una vez me llamó a mí Luis José León Esteves, y yo que conocía a aquel hombre arrogante. Eso es Pechito. Sí. El esposo de Angelita. Sí, exacto, cuando militar, casado con Angelita. Una vez que fui, yo tuve un amigo, Plutarco Suárez, que se hizo jockey, y fui al hipódromo a verlo a él, ¿verdad?, como jinete, y lo vi a él entrar, a Luis José León, con esa arrogancia. Bueno, pasaron los años, dejé de verlo, supe que se divorció de Angelita, Angelita volvió a casarse con otro militar, y un día me llama a mi casa, y me dice, mire, yo lo leo, que yo qué, me gusta me elogió mis escritos. Entonces yo le dije, mire, yo me sentiría muy honrado y el pueblo dominicano le agradecería que usted me diera una entrevista, si es posible larga, para que usted me describa cómo era la vida en familia con Trujillo. Y él me dijo, bueno, yo no soy dado a las entrevistas y cosas, pero le voy a dar solamente un detalle. Yo vi al jefe a gatas, con pantalones cortos, con uno de sus nietos sobre el lomo, sobre la espalda, dándole nalgadas y diciéndole, caballo, camina. Entonces, fíjate cómo ese hombre todopoderoso mostraba ese rasgo humano, ¿verdad?, con un nieto. Increíble. Entonces, esta cultura digital tiene sus ventajas. Tiene sus ventajas indiscutiblemente, aunque yo, por ejemplo, lo que no he podido hasta ahora es leer obras literarias o científicas o históricas en la versión digital. Hasta ahora no. Don Mario Emilio, muchos divorcios hoy, pero muchos, más que antes. Sí, señor, mucho más. Sí, y también muchas infidelidades, de parte y parte. ¿A qué atribuye usted los niveles de infidelidad en el hombre y en la mujer en estos tiempos como causante de tantos divorcios? Bueno, es que ya los valores no son los mismos, me refiero a la llamada moral. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en mi época, cuando yo fui adolescente, joven y ya todavía iniciando la adultez, había como una moral convencional estricta. Si yo tuve noviecitas, ¿y cuál era lo que podíamos disfrutar? En un baile, la proximidad del bolero, en un cine, en la oscuridad, en los asientos traseros, un beso furtivo, y cuando uno intentaba iniciar alguna incursión en zonas estratégicas de la anatomía de la noviecita, el manoplazo de rigor llegaba. Ahora no. Dice un amigo mío que un hombre y una mujer se conocen en una discoteca, se llaman, van a un motel, hacen el amor y después se presentan. Mucho gusto, fulano de tal. ¿Me entiendes? O sea, los que vivimos la época romántica, decimos que era mucho mejor, pero yo creo que este liberalismo sexual es producto de un mayor conocimiento del sexo porque se imparten clases sobre el tema en los colegios, en las instituciones educativas, no en todas, de manera que cada edad tiene su encanto y cada periodo de la vida tiene su encanto. Pero, ¿a dónde iremos a parar con todo este libertinaje? ¿Entiende usted que seguiremos degradando los valores de la educación, de la crianza hacia nuestros hijos y nietos? ¿O entiende usted que todo será como una rueda y que volveremos a tener esos niveles de respeto que existían en los tiempos de nuestros abuelos? Cuando un periodo
va viendo el daño o los estragos que una cultura determinada conlleva, generalmente hay un periodo de retractación y se puede volver a que los valores prevalezcan. Por ejemplo, fíjate cómo mi papá tuvo 9 hijos, 7 con mi madre y 2 fuera de matrimonio. Y ahora la juventud no quiere tener muchos hijos. A lo sumo, 1 o 2. No, ni quiere casarse tampoco. No quiere casarse tampoco. Y ni es necesario. No, el concubinato. Exacto. Entonces, es ya más, está inclusive reconocido jurídicamente el derecho de la concubina. Claro, después de cierto tiempo. Bueno, la prueba está que yo a veces me encuentro con amigas que sé que son divorciadas y me la veo con otro hombre y le digo, este es tu nuevo esposo. Y me dice, no, mi compañero. O sea, ella me hace la aclaración. Sí, sí. Antes y mi pareja... Antes no, el cocotazo más grande que le ha dado una abuela a un nieto me lo dio mi abuela materna a mí, porque ella estaba regañando a una de sus hijas, tías mías, porque andaba con una divorciada. Te estoy hablando del año 43, yo tenía 8 años. Era una afrenta ser Sí, amigo sí. de una mujer usted divorciada. Usted andando con una divorciada, pero usted no tiene vergüenza, usted no se respeta. Y yo, que nunca he sido buen mozo, pero tampoco bruto, le dije, abuela, pero una divorciada no es una mujer que se divorcia de su esposo porque la trataba mal. Mire, y me dio un cepillón, sí, un cepillón por el casco, porque, fíjate, ¿por qué tenía que ser repudiada una mujer porque fuera divorciada? Sí, así es, era un estigma. Inclusive ahora, escuchándolo también, antes se usaba hacer esquina. Exacto. Hacer esquina. Con un cigarrillo y una menta y una... sí. Esperando que la doncella saliera, aparezca en el balcón o en la ventana. O... Sí, señor. Y una novia que terminaba los amores tenía que guardarle las espaldas al exnovio, o sea que no podía involucrarse sentimentalmente en el futuro inmediato con otro hombre. No, tenía que, sí. Y pobre de esa mujer si la encontraban teniendo aunque sea un cruce de mirada pícara con otra persona, siendo de novia o de esposa, ¿no? Sí. Yo tuve una amiga que era muy coqueta y cambiaba de novio como de prendas íntimas. Y un día la mamá la regañó y ¿a quién salió esta muchacha, Virgen de Alta Gracia? Imagínate, vivíamos en una época convencional, años 50 y tantos. Y ella le dijo, mire, ustedes deberían alegrarse porque no van a tener que cargar conmigo, porque nadie conoce una jamona chivirica. Y yo, que oí la expresión, le di así a la memoria. Y es verdad, generalmente las mujeres, las llamadas jamonas, ¿verdad? O solteronas, son mujeres muy convencionales, que visten muy pudibundamente. Sí, con cuello de tortuga. Exactamente. Mire, ya para despedirnos, dos puntos breves. Usted habló mucho de los refranes y yo sé que usted gusta mucho de escribir y hacer anécdotas. Usted tiene interesantísimos anecdotarios. Sin embargo, Campoamor escribió en una de sus obras, que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, que todo depende del color del cristal con que se mira. Sí. Y lo mismo pasa con los refranes. Sí. Hay refranes que tienen otro que contradice al propio refrán. Claro. Por ejemplo, usted tiene un refrán que dice que al que madruga, Dios lo ayuda. pero hay otro que dice que no por mucho madrugar, amanece más temprano. Es cierto. ¿A qué atribuye usted esas contradicciones del refranero popular? A la variedad de la vida. Por ser los seres humanos total y absolutamente diferentes unos con otros, porque podemos tener puntos de coincidencia, pero dos personas, ni siquiera los gemelos, son idénticos. Son idénticos, eso es imposible. Y es por eso que, se aprende algo en una circunstancia determinada, pero luego otra circunstancia similar arroja otra experiencia. Yo me aplico los refranes, a veces que no son ni siquiera refranes, sino una expresión. Por ejemplo, por mi barrio había un colmado cuyo dueño, Vanilejo, nunca cambiaba dinero.
Y entonces uno iba, Maní, cámbiame ese peso. Y él decía, yo no cambio dinero. ¿Por qué? No gano nada y te puedo devolver de más. Entonces yo me lo he aplicado eso en la vida, porque a ver, por ejemplo ahora, darle bola es un riesgo grave, Sí. salvo que uno conozca mucho a la persona, no puede dar bola. Entonces, a veces, Ya está conociéndola, don Mario Emilio. hasta conociéndole es peligroso, porque hasta se combinan, si son mujeres, Claro. con otro, y después, mira mi hermano ahí, y ese hermano es el que te asalta, o ella misma. Entonces, a veces yo veo una mujer aparentemente desvalida y digo, ay no, el pulpero va ni lejos. No gano nada y puedo perder. ¿Tú me entiendes? Mire, don Mario Emilio, muchísimas gracias. Yo quiero pedirle un favor. Ajá. Yo quiero que usted me permita, porque me surgió la idea escuchándole con sus testimonios y hablando de manera tan linda y responsable sobre su esposa, la profesora Ibelice, que usted me permita hacerle una segunda entrevista a usted, pero en presencia de doña Ibelice, que podamos hacerle una entrevista a los dos juntos. Bueno, una vez un querido amigo, Felipe Gil, que tuvo varios programas televisivos, Claro, nos hizo. don Felipe. Sí. Es más, en una ocasión, Emily Tueni quiso entrevistar a parejas que fueran personas conocidas. Y cuando nos hizo a Ibelice y a mí, los dos comenzamos a decir tantas verdades cada uno. Y ella dijo, paren, sobre todo a mí, paren. No, y yo dije, espérate, si tú piensas que yo voy a hacer como esos matrimonios que dicen, nuestro amor es como una luz, que viniendo del oriente, y después tú ves a los 2 meses que se divorcian y tú te enteras que fue porque él se acostaba con las mujeres del servicio doméstico. Digo, no, yo no, si eso es lo que tú aspiras, no. Bueno, siguió, tuvo que repetir 2 veces el programa, porque fue el que más gustó. No, permítame hacerlo. Sí, cómo no. Ayúdeme. Yo voy a hablar con Ibelice, ella no está yendo mucho a los medios, por razones de edad y cosas, pero yo voy a ver si la convenzo. Ayúdeme ahí, que yo sé que usted, porque ustedes lo ven que él se vende así, pero si doña Ibelice estuviera aquí dijera, no, él es que me pone a hacer. Sí. Muchísimas gracias, Mario Emilio, No, un gran placer haber No, conversado gracias con a usted. ti, caramba, que ya cuando uno tiene estas edades, ya, bueno, la juventud, es raro que una persona me diga, yo lo leo, que ya la juventud, como hemos hablado de la Sí, cultura digital, ya no leen los periódicos. Fíjate cómo los periódicos han tenido que, Van achicando su espacio de publicación. por razones económicas Sí, fundamentalmente. y hay quienes señalan que están llamados a desaparecer y trasladar toda su información a los medios digitales, que de hecho así lo han venido haciendo. Sí, sí, Pero se mantiene la impresión todavía. todavía. Sí. Pero hay quienes señalan que los medios de prensa escrita terminarán siendo 100% digitales. Ojalá sea dentro de 20 años. Pues. Gracias, don Mario Emilio. No, gracias a ti, Qué gran gracias. placer. Y ojalá tener la oportunidad que usted ayude a convencer a doña Ibelice y que entonces podamos hacer esa entrevista con ustedes. Cómo no, con Creo que mucho sería gusto. de grandes aportes a la sociedad de hoy, a la juventud sobre todo de hoy, de ver una pareja ya con casi 50 años de matrimonio y con una relación tan bonita y tan respetuosa, un ejemplo hacia nuestra sociedad de hoy. ¿Cómo no? Muchas bendiciones. Encantado. Señores, don Mario Emilio Pérez, escritor, periodista, locutor, ya 26 títulos, don Mario Emilio. Sí, señor. ¿No está escribiendo el 27? No, porque ya, fíjate, un título de los míos, Mujeriegos, Chiviricas y Pariguayos, vendí 5,000 ejemplares en menos de 2 años, hace un tiempo. Lancé 500 de un título, hace una reedición, como es natural, hace un par de años, y tardé 1 año justo en vender eso. Y eso porque tengo amigos en instituciones que me compran y cosas. Pero ya el libro es increíble eso. Entonces a mí, como es natural, ya me desincentiva. A qué dedica entonces la pasión de sus horas de vida? ¿En qué se concentra? Bueno, tengo mi programa de televisivo de entrevista en el cual yo soy productor, mensajero, cobrador, entrevistador. Vendedor. Y vendedor también. Y entonces lo que es difícil, como ya hay tantos programas similares, pues ya, como dice Jochi Santos, que los productores televisivos
no nos ganamos el peso, sino que lo zapaconeamos. Gracias, señores, a ustedes por el honor y el placer de su sintonía. Hemos tenido la oportunidad, un privilegio realmente, de poder conversar con don Mario Emilio Pérez, reconocido y destacado escritor, periodista, locutor y un hombre que es un ejemplo de vida en nuestro país. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Bendiciones y que pasen un feliz resto del día, de la noche, y nos vemos mañana, si Dios quiere, en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información.